Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado también con la masa, ¿sí? El tema es masa equivalente. En otras bibliografías también la vamos a encontrar como peso equivalente, ¿ya? La clase pasada hemos hablado sobre estequiometría, ¿no? Y en la estequiometría nosotros hemos, bueno, para realizar cálculos estequiométricos nosotros hemos balanceado la ecuación. Era imprescindible sí o sí balancear una ecuación. Ahora, cuando nosotros hablamos de masa o peso equivalente, ojo, acá también va a tener la misma finalidad de la estequiometría, relacionar las masas de los productos y los reactantes entre sí, ¿sí? Pero no hay necesidad de balancear. Ojo, no hay necesidad de balancear, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la masa o peso equivalente? Es aquella cantidad que se combina o se desplaza. 1 gramo de hidrógeno, 8 gramos de oxígeno, 35 gramos de cloro en forma práctica, ¿sí? Se puede determinar que cómo, dividiendo el peso atómico entre la valencia o el número de combinación. En sí, si nosotros hablamos del concepto de masa equivalente o peso equivalente, nosotros también podemos relacionar podemos en una ecuación química, sin utilizar una ecuación química, nosotros podemos determinar, relacionar los pesos, ¿sí? Pero utilizando el peso equivalente. O sea, no hay necesidad de conocer la ecuación, no hay necesidad de conocer, de balancear la ecuación. Nosotros lo podemos relacionar simplemente con con el peso equivalente. Ahora, este peso equivalente su concepto sería, es la mínima masa de combinación de un elemento o de una sustancia. Vuelvo a repetir, esto no lo he puesto ahí en la diapositiva, ¿sí? Y lo voy a indicar yo. ¿Qué cosa es la masa o peso equivalente? Es la mínima masa de combinación, ¿sí? Que tiene un elemento o una sustancia compuesta. Un elemento o un compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Es la mínima cantidad de combinación de una sustancia simple o compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En este caso estamos hablando de una sustancia simple, ¿no? Como es el hidrógeno, el oxígeno y el cloro, ¿sí? Vamos a ver cómo se determina cada una de esos pesos, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos decir de la masa equivalente? La masa equivalente es adimensional, o sea, no tiene dimensiones, no tiene unidades. La masa equivalente es una propiedad intensiva, ¿no? Es una propiedad intensiva. A ver. Recordemos que la masa puede ser propiedad, o sea, las propiedades de la materia pueden ser propiedades intensivas o extensivas. Intensiva es aquella que no depende de la masa, de la cantidad de masa, ¿sí? Intensiva es aquella que no depende de la cantidad de masa. Entonces, esas dos características presenta el peso equivalente. No tiene unidades y no depende de la cantidad de masa. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Ya, aquí tenemos una ecuación. Aquí tenemos una ecuación que hemos utilizado en la clase anterior, ¿sí? Nosotros para poder relacionar geométricamente, ¿qué hemos hecho? Tenemos que saber la ecuación, escribir correctamente la ecuación, ¿sí? No puede faltar nada para poder balancearla. Luego, ¿qué tenemos que tener? Ojo, tenemos que balancear. Hemos balanceado primero los metales, luego los no metales,
luego posteriormente los hidrógenos y finalmente los oxígenos, ¿sí o no? Y luego realizábamos cálculos estequiométricos relacionando este producto de repente con este reactante, de repente con este producto, o este otro reactante con este otro reactante, de cualquier manera, ¿sí? Una vez balanceado, nosotros podemos realizar las relaciones estequiométricas, ¿sí o no? Ya. Necesariamente necesitamos, ¿qué cosa? Balancear la ecuación y tener toda la ecuación. Si no, no podría hacer los cálculos químicos, ¿no? Pero en este tema ya no va a ser importante eso. Ya no hay necesidad, ya no hay necesidad de hacer eso, ¿sí? Es más, yo ni siquiera, yo puedo imprescindir de cualquiera de estas sustancias. Simplemente con saber que, que tengo, de repente, simplemente con saber que el fierro va reaccionando con el agua, sin interesarme qué es lo que va a producir, o de repente que las moléculas de agua va a producir óxido férrico, pero no hay necesidad de conocer la ecuación, ¿ya? Pero para ello, este tema me va a permitir eso. Es más, ni siquiera tengo que tener los coeficientes estequiométricos, solo determinar los pesos equivalentes. ¿Cómo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante fórmulas. Entonces, para ello les he preparado este cuadrito, ¿sí? Acá tenemos el compuesto o elemento, ¿ya? Acá vamos a poner la sustancia, mejor debía poner acá sustancia. En vez de compuesto debía poner sustancia. Sustancia, acá el elemento, acá los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales, y acá no vendría a ser las sales, sino vendría a ser, ¿qué? Vendría a ser la sustancia oxidada o reducida. Ya, ahora sí. Entonces, hemos dicho que esta es una sustancia que puede ser un elemento o un compuesto, ¿no? Acá van a estar ellos. Y acá vamos a tener el valor de teta, que es muy importante conocer para aplicar una fórmula y determinar los pesos equivalentes. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para hallar los pesos equivalentes, pero les voy a explicar cómo sale, porque en la videoconferencia vamos a hacer qué cosa, vamos a realizar ejercicios aplicando estas fórmulas, ¿ya? Muy bien. Dice todas las fórmulas, acá dice, para un elemento es igual a la masa atómica sobre teta. Para un óxido, la masa molar sobre teta. Para un hidróxido, la masa molar sobre teta. Para un ácido, la masa molar sobre teta. Para una sal, la masa molar sobre teta. Y para una sustancia redox, que también pueden ser una sustancia simple o una sustancia compuesta, también vamos a utilizar la masa molar o la masa atómica, en este caso, si fuera elemento, sobre teta. Entonces, yo quiero saber qué cosa es teta, porque masa molar, masa atómica, sí sé qué es el peso atómico que se encuentra en las tablas periódicas, ¿sí o no? La masa molar, también hemos visto la clase pasada. La masa molar se refiere a la suma de las masas atómicas que van a formar los óxidos. La suma de las masas atómicas que van a formar los hidróxidos. La suma de las masas atómicas que van a formar los ácidos y la suma de la masa atómica que va a formar las sales. En esto sí depende, ¿no? Si es elemento o sustancia. Entonces también acá vamos a poner eso. Sobre teta. Yo quiero indicarles qué cosa es teta o de quién depende de teta. Acá dice el valor de teta. ¿Qué cosa es el valor de teta? Dice, es en un elemento, o sea, para hallar el peso equivalente o la masa equivalente, ojo, estas son las fórmulas, ¿sí? Ya estamos de acuerdo qué significa masa atómica y qué significa masa molar. Ahora lo que yo quiero determinar, qué cosa significa teta en cada uno de estos compuestos o de estas sustancias, ¿sí? Muy bien. Y es diferente para cada sustancia. Por ejemplo, para un elemento, teta vendría a ser el estado de oxidación con la que trabaja en ese momento, ¿no? Ahora, entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el aluminio, la masa, el peso equivalente sería 27, que es la masa atómica, entre su valencia 3. Entonces, el peso equivalente del aluminio sería 9, ¿sí? A ver, vamos a escribirlo eso para recordarnos, ¿ya? Vamos a escribirlo para entender mejor. Muy bien, entonces aquí sería, a ver,
Aquí sería, la masa, el peso equivalente del aluminio sería 27. ¿Entre quién? Entre su valencia, que es 3. ¿Sí? Eso sería. Ahora, muy bien. Vamos a ver vamos a ver cómo es. A ver, vamos a jalar esto para acá arriba. No. Ya, ahora sí. Vamos a ver cómo es el peso equivalente para un óxido. Ya estamos hablando de una sustancia que tiene varios átomos. Por ejemplo, te voy a poner acá el ejemplo. Acá era para el aluminio, ¿sí? Acá era para el aluminio. Aquí vamos a suponer que voy a hablar del magnesio con el oxígeno. Es un óxido de magnesio, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a hallar la masa molar. La masa molar es para un compuesto. Entonces, ¿cuánto vale el magnesio? 24. 24 más 16, ¿cuánto sería? 38. Entonces, ese sería el peso molecular. 38. 38. ¿Entre cuánto? Miren cuánto vale teta. Dice que teta es el número de oxígenos. 2 por el número de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tiene? 1 por 2. Entonces sería entre 2. Entonces aquí sería igual a 38 entre 2 sería 19. Entonces el peso equivalente del óxido de magnesio sería 19. Muy bien, continuamos. Vamos a ver un ejemplo del hidróxido, de hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos que tienen OH, ¿no? A ver, voy a poner uno, el hidróxido de magnesio. Voy a seguir con el magnesio. El magnesio, ¿sí? Cuando forma un hidróxido, ¿no? Lleva OHs, entre paréntesis. Ahí está el oxígeno y ahí está el hidrógeno. Y acá va el paréntesis y acá fuera la valencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería su masa o su peso equivalente o masa equivalente? Entonces, hallo el peso molecular. El magnesio vale 24. El oxígeno vale 16, más 1, 17, más 30, por 2, 17 por 2, 34. 34 más 24, 58. Entonces, la masa molar sería ¿cuánto? 58. Aquí tenemos 58. ¿Sobre cuánto? Ah, dice que teta, acá vale, es el número de OHs. ¿Cuántos OHs tiene mi molécula? 2. Entonces sería entre 2. ¿Y cuánto es 58 entre 2? 58 entre 2 es 29. Entonces aquí sería 29. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, continuemos. Los ácidos. Yo les voy a poner aquí un ejemplo de ácido muy conocido. Se le conoce como el padre de los ácidos. Uish. ¿Ya? A ver, ¿se recuerdan qué ácido es? El ácido más fuerte, ¿no? El ácido sulfúrico. Muy bien. Este ácido sulfúrico dice, vamos allá a la masa molar, 2 más 32, 16 por 4 es 64. 64 más 32 más 2 sale 98. Entonces la masa molar del ácido sulfúrico vendría a ser 98. Ya, sobre teta. ¿Cuánto vale teta para un ácido? Ojo, para un ácido es igual al número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene mi ácido? 2. Por lo tanto, es aquí 2. Entonces, ¿cuánto sería mi peso equivalente o masa equivalente del ácido sulfúrico? Sería 49.
¿ya? Aquí, vamos a hacer la carga total del catión o del anión, porque vamos a trabajar con una sal. Voy a trabajar con quién, a ver. Voy a trabajar con el sulfato de calcio. Como ya que tengo acá el ácido sulfúrico, voy a trabajar con el sulfato de calcio. La fórmula del sulfato de calcio es esta. Calcio SO4. ¿Sí? Muy bien, ya. Ahora dice que tengo que hallar la masa total, ¿no? La masa molar. Entonces, a ver, esto era 98 menos 2 hidrógenos sería 96. 96 más 40 es 136. Entonces, el peso molecular sería 136. Si no, saquen ustedes, ¿ah? De repente me estoy equivocando. Saquen. Entre 2. Muy bien. Entre 2, ¿por qué, profesora? Me estaba olvidando de explicar. Dice la carga total del catión o del anión. Muy bien, en este caso la sal tiene un catión, que es el calcio, ¿sí? Y cuando está un elemento metálico, cuando está combinado, su estado de oxidación o su carga va a ser la valencia con carga positiva, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es la valencia del calcio? 2, ¿sí o no? Entonces, la carga del catión en este caso sería 2. Por eso estoy dividiendo entre 2. ¿Ya? Depende del catión, ¿ah? Puede ser 1, puede ser 3, depende del metal que se encuentra acá. Profesor, ¿y cómo sería del anión? Del anión, pues también ustedes saben que este ácido sulfúrico ha perdido 2 hidrógenos. Al perder 2 hidrógenos se carga con -2. Entonces también podríamos utilizar esa carga. Total, va a ser igual el mismo número, ¿sí o no? Entonces, ahí sería 134 entre 2, ¿cuánto sería? 67. Entonces, eso sería el peso, no borra, ya. Eso sería el peso equivalente de ¿quién? 67 sería el peso equivalente del sulfato de calcio. ¿Y cómo sería, profesora, para los electrones ganados y perdidos, o sea, para redox? Ya, vamos a suponer que el calcio, vamos a seguir con el calcio, ¿sí? Que el calcio está pasando de 0, está pasando, en una reacción redox hay variación del estado de oxidación, ¿no? A calcio más 2, ¿sí? Entonces, en este caso, como estoy trabajando con un elemento, sería la masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del calcio? 40. Si es una sustancia, sería masa molar. Pero en este caso, como estoy trabajando solo con el calcio, sería la masa atómica. Y la masa atómica del calcio es 40. Ahora, 40. ¿Entre quién? Dice entre los electrones ganados o perdidos. En este caso, se está oxidando, está perdiendo electrones. Por lo tanto, ¿cuántos electrones está perdiendo de 0 a 2? 2 electrones. Por lo tanto, sería entre 2 igual 20. Entonces, esa es la forma, jóvenes, de hallar los pesos equivalentes para las diferentes sustancias. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, ahora voy a explicar para qué me sirve esto. Entonces, vamos a ver, estamos diciendo para qué nos va a servir esto. Como ya les he dicho, yo ya no necesito tener toda la ecuación, no necesito balancear todo, pero sí puedo hallar lo que va a reaccionar de fierro, lo que va a reaccionar de agua, lo que va a reaccionar, lo que va a formar la relación de estos, pero sin conocer la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Si me dice, ¿cuánto de fierro reaccionará con agua? Ojo, no me está dando la ecuación, estoy haciendo yo la pregunta. ¿Cuánto de fierro reaccionará con la ecuación? Con la ecuación, digo, con el agua. Entonces, ¿qué hago? Yo hallo los pesos equivalentes. A ver, voy a hallar el peso equivalente. No conozco, ojo, imagínense que yo no conozco estos coeficientes, ¿sí? Solo sé que el fierro, ojo, el fierro va a reaccionar ¿con quién? Con el agua. Solo sé eso. No sé ni siquiera toda la reacción, no sé nada, ¿ya? Solo sé que el fierro va a reaccionar con el agua. O sea, voy a ver la relación según los pesos equivalentes, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el peso equivalente
No, tendría que ser acá. Y sabiendo que el fierro se va a oxidar, o sea, el fierro va a pasar a óxido férrico, ¿no? Entonces tengo que saber necesariamente qué cosa, el, el no, tendría que ser con esto. A ver, un ratito. A ver, tendría que ser con esto. ¿Dónde estás? Acá. Caramba. Ya, acá. Entonces, con el óxido férrico. ¿Ya? Voy a hacer esa relación. ¿Ya? Para que se pueda apreciar mejor la aplicación de estos pesos equivalentes. Muy bien. Voy a hallar el peso equivalente del agua. ¿Cuánto es el peso equivalente del agua? Ah, el agua es un óxido, ¿sí o no? ¿Sí? Porque tiene oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar el peso equivalente como si fuera un óxido. Digo, 16 más 2, 18. 18 ¿entre cuánto? 2 por el número de oxígenos, entre 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el peso equivalente del agua sería 9. Ahora, ¿cuánto sería el peso equivalente del óxido férrico? Recuerda que el fierro vale, cada fierro vale 56. 56 por 2, 112. 112 más 48, 160. Ay, no. 160. Entonces, acá sería 160 entre... Ah, ahora, este también es un óxido, ¿sí o no? Entonces dice 2 por el número de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 3. Por 2, 6. Entonces, ¿cuánto sería 160 entre 6? ¿Cuánto sería? Entonces sería 26,6. 26,6. Entonces, esta es la capacidad mínima de combinación. 9 gramos de agua se va a combinar ¿con cuánto? Con 26,6. ¿Ya? Entonces, yo digo, yo voy a hacer acá. ¿Cuánto pesaba esto? Si nosotros relacionamos estequiométricamente ahora, ya, si nosotros relacionamos estequiométricamente, vamos a decir que 160 gramos de óxido férrico se ha producido. ¿Por qué? Porque ha reaccionado con 3 moléculas de agua. ¿Y cuántas 3 moléculas de agua? Sería 18 por 3. A ver, ¿cuánto sería 18 por 3? ¿Cuánto sería 18 por 3? Ya, entonces, ¿cuánto sería 3 por 18? 54. Entonces, 54 gramos de agua reacciona con 160, ¿sí? Si tú ves la relación de 9 y 26,6, ojo, la relación es de 6. 54 entre 9 es 6. Y si tú multiplicas esto por 6, también te va a dar esto. No te va a dar exacto, pero ya tienes una relación. Entonces, miren, jóvenes, cómo es de importante el peso equivalente para poder relacionar estequiométricamente sin necesidad de conocer la ecuación. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos los pesos equivalentes cuando tengamos que también hacer una relación estequiométrica, pero sin conocer la ecuación. ¿Por qué? Porque es la mínima cantidad de combinación, ¿sí? De una sustancia. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado. Seguiremos en la videoconferencia. Resolveremos problemas. ¿Ok? Gracias.